día de ayer se les compartió un material de la Constitución Política de Guatemala con los fundamentos legales y las garantías constitucionales. Ustedes pudieron ver, y me imagino que todos ya lo leyeron. De igual manera, hoy lo vamos a analizar en la clase. Pudieron ver de que en este material existen ciertas garantías, ¿verdad? Y de eso vamos a tratar este día, de poder analizar en qué consisten. Ya en un proceso penal y en la vida cotidiana directamente, aunque no solo es penal esto es directamente igualdad de derechos. Como bien pudieron observar, ¿verdad? Que hay ciertas situaciones en cuanto que son nulas de pleno derecho y sus sustentos legales, ¿verdad? Como es el artículo 175 de la Constitución Política, así como el artículo 44. Previo a que analicemos este material, vamos a ver una introducción en cuanto al derecho penal en Guatemala, en cuanto a esos antecedentes históricos. Cómo es de que ha venido evolucionando el derecho penal en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica directamente, que tienen sus normas y bueno, Guatemala ha aceptado tratados y convenios internacionales ratificados, ¿verdad? En los cuales estamos adheridos. Y surgen también situaciones en lo que ha sucedido mucho en El Salvador. Ustedes pudieron ver, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele, que ha venido a hacer un cambio radicalmente en su país, ¿verdad? Ya ha implementado sanciones para las personas que pertenecen a grupos delictivos, como son las maras, ¿verdad? Entonces acá es donde venimos y nos ponemos a pensar, decimos, ¿será que se está pasando por alto o por encima directamente esos tratados y convenios? ¿O directamente ya el estado psicológico y social de las personas en todo el mundo, a raíz de esta violencia, ya no queremos admitir directamente a este grupo de personas, ¿verdad? Que solo se dedican a cometer esos actos delictivos, ¿verdad? Y como recordemos también, ¿verdad? El Estado protege la libertad, que es un derecho inherente y es fundamental la vida, ¿verdad? Nadie tiene derecho a venir y privarlo de su vida a nadie, así como tampoco tenemos el derecho de venir y privarlo de la libertad si no ha cometido un hecho, un acto que se considere ya sea un delito o una falta. Pero en lo que era la, la época de la venganza privada, esta época se daba la venganza por propia mano. No existía el derecho penal, de esta se formó y surgió lo que bien le llamamos la ley de talión, que era ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? ¿Qué quería decir esto? Bueno, por ejemplo, vino una persona y le dio muerte a otra, y la forma de poder resarcir ese daño, decían, bueno, mira, bueno, se murió tu hijo, ahí hay 2 vacas, por ejemplo, ¿no? Te voy a dar un terreno, o bueno, de la forma que lo mató, de esa misma manera también querían cobrar por cuenta propia ese daño causado directamente. Entonces aquí estábamos en una situación de desigualdad, porque no había una proporción de cómo poder emitir o cómo poder darle una sanción a esa persona, ¿verdad? No teníamos ese control directamente. Bueno, el Estado, ¿verdad? Y también estaba formado un Estado de derecho, no estaban los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, esos frenos y contrapesos, ¿verdad? Como manifestaba Montesquieu y Rousseau, de que debía existir una igualdad en cuanto a los estados, ¿verdad? El legislativo hacer su función, el ejecutivo y el judicial para impartir justicia. Y ambos deberían de estar directamente en viva voz para poderse comunicar y establecer esas normas, ¿verdad? De ahí es que parte directamente esos frenos y contrapesos, ¿verdad? Un freno al legislativo, un freno al ejecutivo y un freno al judicial, ¿verdad? Después se daba lo que era la época de la venganza divina, que acá se consideraba que el único que tenía la autoridad suficiente para juzgar es Dios a través de los sacerdotes. Y estos aplicaban la justicia. Pero ¿qué pasaba aquí también? Imagínense ustedes
que tal vez no habían cometido ningún hecho delictivo, y solo porque le fueron a decir al sacerdote, mire, fíjese que aquel hizo eso, pero no habían pruebas, no habían testigos, no había nada directamente. Y tal vez usted siendo inocente y sometido a un juicio. Y las penas de antes eran unas penas severas. No era como ahora, ¿verdad? Mire, cometió por estar haciendo escándalo o falta contra las buenas costumbres, 30 días de prisión o 15 días. No, antes, si la situación era muy grave, hasta lo mataban. Y se daba esa injusticia social reprochada por no poder administrar justicia como debía ser. Posterior se da lo que es la época de la venganza pública. Acá ya existe el Estado y es quien aplica la justicia. Lo malo es que las penas que imponía eran desproporcionales al daño causado. Casi todo era castigado con muerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vemos esto, compañeros? Porque directamente en el Estado de Derecho que nos encontramos actualmente, que es un Estado garantista, es un Estado que protege esas garantías constitucionales de todas las personas en igualdad de derechos y condiciones, debemos establecernos, ya sea en la práctica de los elementos de prueba que vamos ya sea a incorporar o los elementos de prueba que tiene la Fiscalía para hacer su imputación objetiva. Nosotros tenemos que vernos en una esfera. Por ejemplo, ¿en qué etapa del proceso vamos a actuar? Si yo voy a ser un abogado fiscal del Ministerio Público, si voy a ser juez, o si voy a ser abogado litigante, ¿verdad? El ejercicio liberal y ejercer esa legítima defensa, ¿verdad? Porque los panoramas son muy distintos. Entonces, en ocasiones nosotros como abogados desconocemos las herramientas que tenemos para poder refutar con Ministerio Público una acusación formal, ¿verdad? Y esperemos que en esta clase logremos abarcar ese punto de cómo refutar una defensa, cómo poder plantear una plataforma fáctica, una plataforma probatoria y poder ejercer esa defensa, ¿verdad? Bueno, posterior, dio el periodo humanitario. Acá se trata de humanizar las sanciones que imponía el Estado. En este periodo se dio durante la Edad Media. Se enfatizó en rehabilitar al delincuente, volviéndolo útil a la sociedad y prevenir los hechos delictivos. Esto, si ustedes lo pueden ver, aún el sistema penitenciario en su ley orgánica establece esa situación directamente, que cuando las personas estén privadas de libertad, se les debe dar esa atención y poder reincorporarlos a la sociedad y de que el daño psicológico que ellos puedan tener, ya sea un vicio o una situación, a veces se menciona mucho de que las personas cometen hechos delictivos porque tienen un reproche a la sociedad, porque crecieron en hogares desintegrados, porque no tuvieron un acceso a la educación, a la salud, o sea, hubieron situaciones precarias. Entonces hay personas de que van formando situaciones psicológicas y eso lo hacen en una forma negativa y accionan en contra de la sociedad porque no han tenido las mismas condiciones que al parecer han tenido otros, ¿verdad? Pero el sistema penitenciario tiene la obligación de reincorporar a las personas de una forma social adecuada. ¿Qué quiere decir? De que posterior a que ha cumplido su condena, que puedan salir ya con, por ejemplo, en las cárceles, ¿verdad? Se debería de implementar, cosa que supuestamente se da y supuestamente no, de que realicen trabajos, ya sea para poderse generar un poco de ingresos internos y poder aprender un oficio, ¿verdad? Ya sea costura, mecánica, pintura, situaciones de que cuando salgan sientan de que tienen provecho y pueden salir a generar un trabajo, ¿verdad? Pero legalmente y en lo que yo he podido ver, son muy pocas las personas a veces de que sí tienen el interés de poderse poner a realizar un trabajo y estudio, ¿verdad? El estudio también es bien complicado porque es caro también poder
adquirir esos métodos de estudio directamente, ya sea una profesión, ¿verdad? Alguien que quiera estudiar, por ejemplo, la carrera de abogacía, también es caro poder tener ese acceso a la educación. Posterior se da lo que es la época científica. En el derecho penal adquiere la categoría de ciencia, por lo que se empieza a enseñar en los centros universitarios. Bueno, miren la evolución que se da directamente y ya se empieza a los profesionales a que sepan directamente qué es el derecho penal, el derecho procesal penal, ¿verdad? Y la época actual, también llamada crisis del derecho penal. Se le ha denominado en crisis, ya que ante la imposibilidad del Estado de prevenir los hechos delictivos, la población busca justicia por mano propia. Y de alguna manera, si podemos ver acá, regresamos a los hechos, a los antecedentes históricos, ¿verdad? A la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque el Estado directamente no logra tener el control directamente de la seguridad, desde la seguridad ciudadana, ¿verdad? Entonces, la mayoría de personas ahora andan armadas y cualquier situación a cometer esos hechos, ¿verdad? Entonces, compañeros, prosiguiendo con el material de lectura que se les compartió el día de ayer, no sé hasta qué página llegaron, me gustaría que lo pudiéramos ir complementando acá en la clase y poder ir solventando las dudas, ¿verdad? No sé si previo alguien tiene alguna duda, si quiere compartir algo. No, todo ha No, sido muy claro. va. Sí tenemos nuestras leyes a la mano, ¿verdad? Lo que es la Constitución Política, Sí. su Código Penal y Código Procesal Penal. Va. Sí, licenciado. Bueno, Llegamos a la página 7. ¿sí, compañera? Jacqueline. Que llegamos a la página 7. Vamos a ubicarnos en la página 7. Bueno, vamos a ubicarnos entonces donde dice contenido del principio de inocencia. Vean, pero previo, creo que hay una situación muy importante aquí, compañeros. ¿Por qué? Porque directamente aquí hay artículos, el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que son nulas ipso iure de pleno derecho las que contradigan y tergiversen lo establecido entre la Constitución Política de la República de Guatemala. Porque es importante tomar en cuenta estos, compañeros, para que podamos estar dentro de la esfera que les digo, ¿verdad? ¿En qué plano vamos a estar? Si vamos a ser abogados litigantes, la defensa, si vamos a ser abogados por parte del Ministerio Público, una acusación, y si vamos a ser un juez, que seamos imparciales. ¿Por qué? Porque directamente nosotros no podemos venir y crear una figura delictiva. Acá es donde venimos y decimos principio de legalidad. ¿En qué se basa ese principio de legalidad, compañeros? Alguien que me pueda decir qué cree de un principio de legalidad y cuál es el fundamento legal. Principio de legalidad. En el artículo 17, porque nadie puede ser juzgado por hechos no tipificados como delitos o faltas. En la ley o anterior al hecho imputado, licenciado. Muy bien, compañera, así es. Ese es el fundamento legal y lo podemos concatenar con el Código Procesal Penal. Artículo 4. Vamos a darle lectura previo al artículo 1 del Código Procesal Penal. Si lo tiene alguien por ahí, compañeros, su código. Artículo 1. No hay pena sin ley. Nullum peno sine lege. No se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado con anterioridad.
Gracias. ¿Y el artículo 2, compañera? No hay proceso sin ley, nulo un proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto, es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Gracias, compañera. Bueno, entonces, compañeros, ¿a qué se deriva ese principio de legalidad y a qué es lo que nos quiere dar a entender cuando dicen no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta? Bueno, eso se deviene, compañeros, ¿a qué? No me pueden juzgar por un hecho que no se encuentre tipificado en una norma penal, ¿ya? En el Código Penal es donde encontramos todos los sustentos directamente de los tipos penales bueno, si incurrimos en uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, asesinato, ¿verdad? Ese artículo, le vamos a dar lectura al artículo 132 del Código Penal. Y dice, comete asesinato quien matare a una persona. Y hay varios numerales con alevosía, por precio, recompensa o promesa, ánimo de lucro, por medio en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago, con premeditación conocida, con ensañamiento, con impulso de perseveridad brutal, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar por su resultado o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible y con fines terroristas o en el desarrollo de actividades terroristas. Entonces, compañeros, díganme ustedes, a mí me van a acusar, me van a imputar el delito de asesinato, siempre y cuando el hecho del tipo penal en tiempo, modo y lugar concatene con lo que se establece en este artículo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, compañeros, cuando nosotros vemos una noticia en la televisión, ¿verdad? Con los compañeros ahí del noticiero, aunque la persona no haya sido, lo ven como el malo. Siempre dicen, mató. Él mató y miren cómo lo dejó, ¿eh? Y que es la primera figura que tenemos en la mente, que él es asesino, o que es homicida, o que es violador, ¿verdad? Pero ya nosotros como abogados, cuando nos toca venir y hacer una defensa, tenemos que ver directamente por qué fue que esa persona cometió esa acción, ¿verdad? En los elementos del delito positivos establece lo que es la acción, y la acción manifiesta que es la voluntad humana de una persona de llegar a cometer el hecho delictivo. O sea que para que se dé ese como primer elemento, tiene que haber acción. Que la persona sí haya tenido el deseo, la voluntad consciente de venir y, por ejemplo, dispararle a otro. Porque si la persona no estaba consciente, y ahí son unos de los elementos que podemos establecer a veces cuando no se encuentra bien psiquiátricamente, ¿verdad? Ahí hay un límite, porque directamente la persona, por ejemplo, estaba desquiciada, viene y de casualidad encuentra un arma y dispara, y casualmente le da a alguien más. Tuvo el deseo de venir y cometer esa acción. Ahí entramos en duda, pero para eso definitivamente lo tiene que determinar un médico legal, un psiquiatra, un psicólogo. Debe de pasar por ciertas fases para que determinen si él tiene la capacidad o no para enfrentar un proceso penal. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces ahí es donde nosotros hacemos valer esas garantías constitucionales y le ponemos un alto, ¿va? Al jus puniendi. El jus puniendi directamente son los límites que tiene el Estado para poder ejercer y aplicar las sanciones.
¿verdad? O sea, todo está concatenado. Si no, el Estado viniera y nos pusiera unas sanciones exorbitantes y se violentaría el debido proceso, el derecho de defensa, ¿verdad? Y aunado, ¿verdad? Que, por ejemplo, si a mí me pasara una situación de estas, o que el hecho no se tipifique en la ley como establece el tipo penal, momento, mire, señor juez, aquí hay una ilegalidad, ¿verdad? Aquí principio de legalidad establece que todo hecho debe estar en una norma penal. Y si eso no se concatena directamente en la norma penal, no podemos venir y acusarlo de lo que está manifestando el Ministerio Público, ¿verdad? ¿Alguien que le pueda dar lectura al artículo 81 del Código Procesal Penal? Yo, licenciado. Por favor, compañero. Artículo 81. Sección segunda, declaración del sindicado. Artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos, y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que presta el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Gracias. Va. Vean, compañeros, este artículo, el artículo 81, es el inicio de una primera declaración y también el inicio de una etapa intermedia y de un debate, porque prácticamente esto es lo que se toma como base previo para poder identificar a la persona. Por eso es de que el juez, previo a que inicie la audiencia, y al iniciar la audiencia oral, ¿verdad? Principio de oralidad. En el derecho penal tenemos que establecer que por principio es la oralidad, ¿verdad? Por eso les decía, abogado que no habla, que no se vaya a ir a meter una audiencia penal porque directamente tiene que hablar. Ahí es de hablar y fundamentarse, ¿verdad? Entonces el juez toma la palabra y le explica al sindicado con palabras sencillas y claras. ¿Por qué? Porque recordemos de que esto va dirigido a todas las personas. Aquí va dirigido al chiclero, al que lustra zapatos, al comerciante, al abogado, al diputado, a todos. Entonces tiene que ser claro y de forma sencilla para que él sepa ese objeto de esa audiencia, ¿verdad? Y la forma cómo se va a desarrollar ese acto procesal. De esa misma manera le informa de los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse a declarar, ¿verdad? Bueno, aquí en principio sabemos de que hay derechos. Entonces el juez se lo está diciendo preliminarmente y le dice, mire Juan, usted tiene derechos que le asisten, ¿verdad? Usted tiene derecho ¿a qué? A un abogado defensor de su confianza, ¿verdad? Concatenemos eso ahí. Miremos el artículo 92 del procesal penal también. ¿Continúo? Sí, leemos el artículo 92. Artículo 92. Sección tercera, defensa técnica. Artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho. ¿Previo, compañera? Previo a que se produzca. No, compañera, un momentito. Vamos a ver. Dice, previo a que inicie su primera declaración. ¿Qué quiere decir ahí? De que si el señor, por ejemplo, le vamos a poner Juan. Si Juan dice, mire, señor juez, yo tengo un abogado de mi confianza y es mi deseo de que él venga, ya viene en camino. ¿Qué tiene que hacer ahí el juez? Vamos a ver cómo ustedes qué harían ahí. Algo lógico. Siempre utilizando
las garantías a favor de nuestro representado. Que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que ustedes ya cuando estén en el ejercicio de su derecho penal y se les presente una ocasión de estas, ustedes ya van a saber qué resolver y qué decirle al juez. ¿Verdad? Bueno, ¿saben qué es lo que pasa ahí, compañeros? Concatenado a las garantías procesales que le asisten a las personas, es un derecho directamente que él pueda elegir a un abogado de su confianza. Entonces, si el juez viene y le dice, mire, don Juan, fíjese que no podemos esperar a que venga su abogado de su confianza y vamos a llevar a cabo la audiencia, ahí el juez está violentando el debido proceso. ¿Por qué? Porque el juez directamente no tiene la autoridad para venir y hacer esa situación de venir y pasarse por alto. En el artículo 3 del Código Procesal Penal, alguien que le dé lectura y arriba le van a poner debido proceso. Artículo 3, imperatividad. Por favor. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni las diligencias e incidencias. Entonces ahí está el principio de debido proceso. Entonces le decimos, señor juez, conforme al artículo 3 del Código Procesal Penal, usted no puede variar las formas del proceso. Es el derecho de esta persona que se le asista a través de su abogado de su confianza, que se suspenda esta audiencia y se reprograme para que pueda tener su defensa técnica y puedan ejercerle una defensa material efectiva, como lo establece el artículo 12 también. Derecho de defensa. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Licenciado, ese artículo 12 es el que garantiza el acceso a un tribunal competente. Así es, compañera. ¿Derecho de defensa? El derecho de defensa es inviolable. Toda persona tiene derecho a que la asistan por un abogado. Lo que pasa es de que, miren, pues, las situaciones económicas en el país de Guatemala a veces son complejas. Y recordemos que a veces no todas las personas tienen para venir y pagar un abogado particular de su confianza. Por eso es de que el Estado de Guatemala, a través del Instituto de la Defensa Pública Penal, garantiza, como los abogados de oficio, que se le pueda dar ese auxilio profesional, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver en el artículo 81, donde manifiesta que se le tendrá un abogado de oficio. Dice, pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, el lugar de residencia y las facultades. En las declaraciones que presta el sindicato durante el procedimiento preparatorio, el juez instruirá acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir. ¿Qué quiere decir? De que él manifiesta, mire, señor juez, yo tengo abogado de mi confianza. Efectivamente, el juez va a venir y va a suspender la audiencia y le va a decir, bueno, no violentando el debido proceso, vamos a darle un plazo de 24 horas para que se venga y se apersone su abogado y se pueda desarrollar la audiencia como tal con su abogado. Pero ¿qué pasa también si no llega el abogado y se apersona? No va a poder estar a él ahí en carceletas los días que quiera, como que está allá en el hotel, ¿va? O sea, definitivamente te tiene que sustentar la audiencia de primera declaración. Entonces, si el juez viene y se suspende esa audiencia, hay un plazo constitucional que recordemos que en el artículo 6 y el artículo 9 de la Constitución dice 6 horas con la policía y 24 horas para que sea puesto ante juez competente. Va, estamos dentro del plazo de las 24 horas y cuando se va a llevar a cabo la audiencia de primera declaración, el señor Juan dice, mire, yo tengo abogado de mi confianza. ¿Y qué pasa ahí entonces? No se va a llevar la audiencia de primera declaración. Y esto es práctico. Perdón, el licenciado, sí. Según dice, indica el artículo 92 que no perjudica la eficacia de la defensa técnica.
O sea, entiendo yo que tiene que estar dentro del tiempo, llevar todos los procesos para que pueda ser autorizado por el juez. Claro. Vamos a darle la palabra al compañero Vinicio, a ver qué nos quiere manifestar de eso. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Licenciado, disculpe una preguntita. Así como cuando entra un detenido a la puerta de tribunales, veámoslo así. Si el detenido no dice nada, que no tiene abogado para su defensa y todo, es en automático que le ponen el abogado de la defensa pública, ¿sí? Sí, definitivamente el juez le va a dar la advertencia preliminar, ¿verdad? Que tiene derecho a su abogado de su confianza. Pero como les digo, ¿verdad? Muchas personas carecen directamente de poder pagar un abogado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy abogado de la defensa pública penal. Entonces, yo ejerzo directamente esa función cuando estoy en turno. Entonces, de oficio el juez nos notifica y nos dice, mire, va a haber una audiencia tal y tal hora, y ya sea de asesinato, sea de lo que sea, uno tiene que estar preparado para todo, ¿no? Entonces, a veces hay audiencias de que 10 minutos antes de que sean, le notifican a uno y a sacar la audiencia. Sí, a eso me refería yo, licenciado. Póngale que si el detenido no dijo nada y ya la audiencia ya está ahí, sí que como a minutos, como usted lo indica. Me imagino que hay un encargado de la defensa que ya les dice ahí a ustedes, a los que están ahí disponibles, me imagino, ¿sí? Así mero es. Pero también uno como defensa debe de tener un cuidado de que no es solo de llevar la audiencia también, porque ¿qué es lo que vamos a resguardar acá? La libertad de la persona. Y a veces por no tener un documento, no lo pueden dejar privado de libertad, lo que es el arraigo. Ahí les voy a explicar eso. Vamos a darle la palabra a la compañera Elizabeth y después a Carlos. Gracias, licenciado. Tengo una duda. En el artículo 92 dice que si prefiere defenderse por sí mismo, esto quiere decir que si no hay un abogado defensor o, por ejemplo, se le asigna uno de oficio, pero el detenido decide defenderse por sí mismo, o sea, dar su propia declaración y defenderse ante el juez, ¿esto es posible, Lic? Sí, es posible, compañera, es posible y se da mucho. Recordemos de que nosotros de abogados no estamos libres también de pecado, ¿verdad? Y sí que todos estamos en una situación de un riesgo inminente. Esta carrera también es muy delicada, a veces por un documento que se firme y que no se revise, vienen las repercusiones legales. El notariado es muy delicado. Hay que tener cuidado, identificar bien a las partes, porque por un error, ahí va el abogado a que presente protocolo por falsedad material o ideológica, ¿verdad? Entonces nos pueden someter a un juicio penal. ¿Y qué hacemos? Nosotros que somos conocedores del derecho, y más si ustedes se van a dedicar al derecho penal y son de aquellos pilas, entonces dicen, no, señor juez, yo me voy a defender si yo puedo. Entonces es un derecho que definitivamente nos va a asistir, pero por lo regular el sindicado entra con su abogado defensor. Entonces si le dice a la palabra al juez, señor juez, yo soy abogado tal y tal, ¿verdad? Definitivamente estoy colegiado activo y es mi derecho también intervenir en esta audiencia para que se me dé la palabra y poder hacer mi defensa material por mi propia cuenta. Aunado, vamos a actuar conjunta, indistintamente y separada con el abogado que se encuentra presente acá, tal y tal y tal, para que se tome y se deje nota directamente de que usted va a intervenir y va a ejercer su defensa material, ¿verdad? Pero en esos casos, como le digo, tienen que conocer del derecho, porque no vamos a poner al chiclero a que se defienda y que empiece a hablar cosas ahí que no son, ¿verdad? Debe ir apegado a cómo se da el proceso penal. Vamos a dar la palabra a Carlos. Gracias, licenciado. Buenas noches y buenas noches, compañeros. Tengo noches. entendido también que hay un tipo de audiencia en el cual digamos, participa la defensa, más no la persona se está escuchando a la víctima dar su declaración, aún no estando presente el sindicado, pero más sí la defensa, ¿verdad? Para tomar, como dar fe de los hechos que está declarando la víctima. Ya.
Compañero, usted se está refiriendo a un anticipo de prueba. Es una prueba anticipada. Es una prueba anticipada regulada en el artículo 317, Código Procesal Penal. Ahí se violentan garantías. Ese es un punto de tesis, porque ahí hay violación a las garantías constitucionales. Una, de que si la persona fue notificada, debe estar presente en esa sala de audiencias, porque si no se violenta el debido proceso, el derecho de defensa, porque no es igual a que usted esté ahí presente y que le digan, mire usted, señor Juan, usted fue el que violó a la señorita tal, el tal y tal día, porque ahí es donde van a reproducir y van a poner a la persona directamente, ya sea en una cámara Gesell, y le van a empezar a hacer el interrogatorio, y eso es lo que va a servir de esa prueba anticipada para el debate. Entonces nosotros de abogados nos tenemos que oponer a esa prueba anticipada, porque si formó, y eso es una situación muy importante en esos procesos, de que si nosotros no nos oponemos y no vemos las inconsistencias legales, definitivamente va a ser su prueba reina en el debate, y va a ser la prueba elemental para que lo condenen, ¿verdad? Entonces, muy importante en esas pruebas anticipadas. Es un tema muy amplio, que tal vez en esta clase no creo que dé tiempo a poder enfatizar tanto en eso, porque es muy amplio ese tema, ¿verdad? Pero sí hay que ponerle mucho ojo a esa prueba anticipada, compañero, y tiene razón. Y el sustento legal ahí es el derecho de defensa. Por ejemplo, se opone, ¿verdad? Usted le dice, mire, señor juez, yo asiento mi formal protesta por el artículo 282 del Código Procesal Penal. Una, porque la persona, el señor Juan Pérez, acá dentro de este oficio, se encuentra de que fue notificado. Entonces, él ya tiene una dirección acá, debe de estar presente en esta sala de audiencia. No se le puede violentar el debido proceso y no se puede violentar el derecho de defensa. Solicito que se reprograme esta audiencia y de que esté presente esta persona para poder esclarecer los hechos y que no cree una instrucción sumaria para el debate. Porque el artículo 317, si gustan, lo pueden leer, del Código Procesal Penal, y deben existir ciertos principios también para que se dé ese anticipo de prueba. Por ejemplo, debe de darse el obstáculo difícil de superar, que ahí en ese artículo menciona que para poder desarrollar el anticipo de prueba se debe de desvanecer el obstáculo difícil de superar. ¿Y cuál es ese? Cuando está en riesgo la vida de la persona y de sus familiares, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que versar eso también. Señor juez, mire, acá Ministerio Público no ha desvanecido directamente ese obstáculo difícil de superar, porque en ningún momento está en riesgo la vida de la persona. No se conoce, ¿verdad? No se da esa situación que el artículo 263 del Procesal Penal establece, ¿verdad? En la investigación, que exista un obstáculo de que esa persona pueda instruir para que no se dé la investigación, la averiguación de la verdad. Y ahí es donde va concatenado el arraigo. Como les digo, tal vez esta clase no da directamente para poder entrar a enfatizar ya un proceso penal, un debate y situaciones del proceso como tal, pero me surge la duda, compañero Carlos, ¿cómo usted vio esa audiencia de anticipo de prueba? Toda vez de que eso ya es en un proceso formal, ¿no? Sí, correcto, licenciado. Incluso, bueno, digamos en los casos de extorsión, cuando la víctima tiene la protección de sus datos por medio de una plica. Sí. Vean, Ministerio Público utiliza mucho lo que es este anticipo de prueba en ese tipo de hechos de extorsiones. ¿Por qué? Porque lo regularmente que hacen los extorsionadores es de que dan un número de cuenta. Entonces dicen, mire, deposíteme a la cuenta tal y tal, y cuando deposita a la persona va y lo presenta al Ministerio Público y él aprueba el depósito, ¿verdad? Entonces, ese anticipo de prueba lo que va a hacer es preparar el debate y va a solicitarle al juez de que se gire una orden de aprehensión en contra de la persona que aparece como titular de la cuenta para poder presentarlo en audiencia y ya después preparar el debate con ese anticipo de prueba. Porque recordemos de que este curso directamente es derecho probatorio. Y entonces el Ministerio Público tiene la obligación de venir y presentar la prueba ante el juez. Y nosotros como abogados litigantes tenemos la obligación de desvanecer esa prueba.
tenemos que refutarlo, ¿verdad? Porque imagínese usted, Carlos, mi compañero Carlos, imagínese usted viene su cuate de toda la vida y dice, mira, fíjate que me urge, me van a hacer un depósito y no tengo cuenta y el carro lo tengo tirado ahí, haceme favor, préstame la cuenta. Y hay personas a veces de que ni se imaginan de que es producto de una extorsión. Y cuando sienten orden de aprehensión y no saben ni de dónde les vino. Y es por eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No, mire, señor juez, disculpe, es que fíjese que yo no sabía. ¿Y qué les va a decir el juez? Mire, aquí no se puede alegar ignorancia de ley. La ley del organismo judicial establece, ¿verdad?, que no puede darse ignorancia de ley en su artículo 3 y artículo 10. No hay lagunas de ley también directamente. Por eso es la importancia de que miremos estas garantías constitucionales y de que hagamos valer esos derechos, ¿verdad? Y hacer ver los principios como tal, el principio de legalidad, de que tiene que estar establecido en una norma penal, y si no está en esa norma penal, no hay delito. Si hay una detención ilegal, invocar el artículo 6 de la Constitución. Si se pasó el plazo que tiene para ponerlo ante juez competente, plantear una exhibición personal. Y a veces se escucha tal vez fácil y dice, yo voy y planteo mi exhibición y tranquilo, y a la hora de la hora, cuando ya estamos ante el juez y todo, ahí tenemos que respaldar nuestro sustento, porque el juez va a verificar. Va a decir, mira, abogado, ¿qué pasó? Que aquí la exhibición y todo, por esto y esto, señor juez. Aquí está, mire, se violentó el derecho y definitivamente mi representado está sufriendo vejámenes, está prácticamente fue secuestrado, ¿verdad? Porque se lo llevaron en contra de su voluntad. Y eso es lo que buscamos con la exhibición personal, que recobre la libertad, ¿verdad? Sí, licenciado. Lo que pasa es que nosotros en el curso de Procesal Penal 2, con el licenciado Alejandro Pérez, hicimos un estudio, un caso de extorsión. Por eso tenía yo ese conocimiento al respecto del anticipo de prueba, ¿verdad? Qué bien, me alegro que hayan podido tocar ese tema y hayan podido profundizar en ese anticipo de prueba, que es muy fundamental, definitivamente ya en las etapas del proceso. Conozco ahí al colega Alejandro, muy buen compañero ahí de estudios y todo, profesional, ¿verdad? Pero definitivamente ya en la práctica es donde se vienen este tipo de situaciones y las dudas, ¿verdad? Que a veces yo les digo a los compañeros, a veces es distinto estar de espectador que estar ser el autor del teatro, ¿va? Porque definitivamente a veces si no tenemos el conocimiento, no vamos a poder compartir esas ideas y ese conocimiento a las personas también, ¿verdad? Entonces todo debe ir concatenado en la ley, ¿verdad? Pero prosiguiendo, no sé si alguien más tiene alguna duda por ahí de lo que hemos visto ahorita. Asistencia, no sé cómo estarán ahí, compañera. Y acá sí vamos a terminar, ¿no? Se las envío entonces ahorita. Bueno, entonces, no sé si tenemos dudas, compañeros, no sé si vamos entendiendo el objeto del por qué este material de garantías, por qué una situación de cómo inicia el derecho penal, cómo ha ido evolucionando, por qué de que hay una norma penal, ¿verdad? ¿Por qué el principio de igualdad, ¿verdad? Yo les decía, la igualdad ante todo, ¿verdad? Todos, al momento que cometemos una infracción, ya sea penal o administrativa o laboral, ante el principio de igualdad se nos va a tratar a todos por igual, ¿verdad? No porque sean diputados van a venir y les dicen, como es asesinato, mejor pasémoselo a homicidio y simple, ¿va? Y que salga ahí con una fianza. Hay favorcitos por ahí que todos sabemos que definitivamente se dan en la política, pero yo creería que no debemos dejar pasar eso, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver lo que es los sistemas, el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto, que es de importancia poder tocar esos temas directamente para poder establecer a veces que los jueces son prepotentes y creen de que porque son jueces
ellos pueden venir, impartir justicia a su antojo. Nosotros tenemos que oponernos ante esas situaciones y que ya no estamos ante una situación inquisitiva, donde el juez hacía toda la situación de investigar, de acusar y de venir y ejercer una sentencia, ¿verdad? Ya estamos en un sistema adversarial acusatorio. ¿Sí, Maribel? Compañera. Perdón, licenciado, entonces solo para recapitular un poquito de lo que ya se nos habló. No hay pena sin delito, no hay delito sin ley, no hay ley penal sin necesidad y no hay ley penal sin conducta. ¿Serían algunos de los axiomas de los que nos habló el día de hoy? Sí, compañera. Definitivamente esto recae directamente en el principio de legalidad y el debido proceso, que es el artículo 17 de la Constitución, el artículo 3 del 1 al 3 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, en conclusión, es, si una persona cometió extorsión y la imputación del Ministerio Público sí se concatena en tomar dinero ajeno con coacción, amenaza o con otra persona, hay extorsión. Entonces, sí lo pueden acusar por extorsión. Pero si no cumplen los verbos rectores de ese artículo 261, estaríamos ante una ilegalidad que le están violentando sus derechos constitucionales en cuanto al debido proceso, al derecho de defensa, a la objetividad que tiene el Ministerio Público para acusar, y ahí es donde entramos nosotros como abogados y le establecemos al señor juez de que los elementos de convicción que presenta la Fiscalía en ese momento no tienen un sustento legal, ni hay una razón lógica en la acusación o la imputación que está manifestando. Aunado a eso, si tenemos esas bases legales, le solicitamos de que se dé una falta de mérito, ¿verdad? En principio, eso es a lo que tenemos que llegar a concretar, ¿verdad? Si existen los verbos rectores del delito y se concatenan en la acción punible que le están reprochando, sí hay una extorsión, por ejemplo. Pero si no se dan esos elementos, definitivamente no hay delito. Y como el artículo establece, el 17, que no hay delito ni pena sin una ley anterior, se le está dando una ilegalidad, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gracias, compañero. Bueno, compañeros, yo creo que por hoy ahí vamos a terminar la clase. Y para su asistencia, por el tema de hoy, que estamos dentro de los fundamentos y las garantías, elementos constitutivos del modelo garantista. ¿Podrían poner en su asistencia, por favor? Bueno, si no hay alguien más. ¿Cuál es el tema de la asistencia? Es que como está lloviendo fuerte, a veces corta. Va, serían elementos constitutivos del modelo garantista. Gracias. Bueno, compañeros, entonces, si no hay algo más que quieran manifestar, daríamos por terminada la clase y los esperamos el día de hoy. Perdón. Licenciado, disculpe. Solo la Es que no tengo asistencia. la asistencia. Perdón, le vamos a dar la palabra primero a Judith y después a Aimé. Perdón, licenciado, es que el link de asistencia lo enviaron, pero bueno, ya lo enviaron otra vez, gracias, voy a probar. Va. Solo que refresquen la página, Lick, y ya van a poder ingresar sus datos para llenar asistencia. Vamos a dar unos minutos entonces. Compañera Aimé, ¿era lo mismo de la asistencia? Sí, licenciado, gracias. Bueno. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciado, feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Lick.